y buen Dios, gracias por permitirnos una semana más, Señor, podernos reunir aquí en familia, entre amigos, Señor. Padre, te damos gracias, pues estos momentos y estos tiempos son un poco conflictivos, Señor. Sabemos que justamente y en esta temporada, Padre mío, está cambiando y reinando la idolatría, Señor, que tu palabra condena, pero Señor, sé tú con tu misericordia única y especial, Padre mío, ungiendo esta ciudad, limpiando, Señor, la vista, limpiando el conocimiento entenebrecido, como dice tu palabra, Señor, de todo tipo de idolatría, Señor. En estos momentos es donde la ciudad como tal está sujeta y sometida, Señor, a este tipo de situaciones. Señor, te pedimos que seas tú con tu inmenso amor, limpiando, cuidando y sobre todo bendiciendo a cada una de las personas. Y Señor, permitiéndonos a cada uno de nosotros poder de alguna manera, aprovechando el tumulto y aprovechando la cantidad de gente que hay, poder compartir, Señor, tu verdad. Hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 3, versos del 9 hasta el 21. Pocos versos, pero que nos van a dar una lección increíble. ¿Sabía usted que la vida moral de un israelita era increíble? ¿Sabía usted que la vida moral de un judío era algo genial? Porque caminaban con una rectitud que parecían personas increíbles. Conversaban con un amor, actuaban con tanta santidad, aparentemente moralmente, que parecían personas no de este mundo. Esa era la vida moral. Y muchos de nosotros, hoy por hoy, también hacemos lo mismo. Caminamos
con una moralidad, otros estamos en la iglesia y nos creemos mejor que los demás. Hablamos con una ternura, hablamos con muchas cosas que parece que somos como un cuento de hadas. Pero quiero que sepa que esta vida moral está en contradicción con la gracia de Dios. Está totalmente contradictoria. Porque una persona que es muy moral aparentemente no necesita de Dios. Porque está bien consigo mismo, está bien con los demás, está bien con la familia. Puede estar en la iglesia o no puede estar en la iglesia. ¿Cuál sería el sentido de las reglas divinas de Dios? ¿Cuál sería el sentido? Miren, ¿cuántos judíos se sintieron mejor que los demás? Muchísimos judíos. ¿Cuántos israelitas se sintieron mejor que los demás? Muchísimos judíos, perdón. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos hoy por hoy mejor que los demás? Muchísimos. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros somos muy santos frente a los pecados que ellos cometen. Así es, o sea, nuestros pecados son... nosotros justificamos, yo justifico el pecado en mi vida, pero lo condeno entre los demás. Así funciona la vida moral. Ahora vamos a ver 3 áreas de la evidencia universal de la culpabilidad del hombre. Mire, por eso el tema de hoy se llama sin defensa alguna delante de Dios. Usted y yo no vamos a poder presentar una defensa. Señor, es que yo fui bueno. Señor, es que yo no me metí con nadie. Señor, es que yo no hice nada malo. Señor, yo soy inocente de todo lo que se me culpa. No vamos a tener defensa. Número 1. Primero, porque la culpabilidad es de los judíos y gentiles ante Dios. Todo el mundo. Verso 9. La culpabilidad universal. También vamos a estar hablando de que el Antiguo Testamento es el testigo fiel de la corrupción de judíos y gentiles. Y número 3, vamos a estar hablando de que la ley no salva ni a un judío ni a un gentil de sus pecados. La ley no salva a nadie. Es por eso, si vamos rápidamente, primeramente vamos a hablar de la culpabilidad de los judíos y gentiles. Verso 9. Romanos capítulo 1, verso 9. Ok. Entre signo de interrogación dice: ¿a qué conclusión llegaremos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Aquí hay una pregunta interrogativa. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Bajo pecado. Ahora, ¿por qué es este bajo pecado? Vamos rápidamente al verso 18 del mismo capítulo. Dice, ¿por qué? Porque no hay ¿qué? Temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es por eso que nosotros, los que no somos judíos y los judíos, estamos bajo pecado, porque no tenemos temor de Dios. Temor de Dios no es ese miedo. Temor de Dios no es ese pánico. Eso no es decir, pórtate bien o Dios te va a castigar. Eso no es temor de Dios, eso es miedo. Y a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que tenerle reverencia. Ese dolor de romper sus mandamientos, de no ser como Él es, de no odiar lo que Él odia. Eso es temor de Dios. No simplemente pensar en Dios y quedarnos ahí quietos, como cuando éramos niños y la mamá decía, te voy a castigar. No, ese es miedo. Miren, ¿somos nosotros mejores que los judíos? No somos mejor que ellos. Porque ¿cuántos de nosotros hemos intentado portarnos bien para obtener algo de Dios? Todos. Mañana voy a hacer un negocio, pero entonces hoy me voy a portar bien. Y pensamos que Dios funciona como los niños. El niño se porta bien y el papá le da algo. No, Dios no funciona así. Miren, el cristiano no tiene en sí mismo una naturaleza superior a los demás. Nosotros no somos superiores naturalmente a los que matan, a los que hacen estafas, a los que mienten, a los que tienen malos pensamientos. No somos superiores a ellos, somos iguales. Pablo ha declarado bajo condenación a judíos
y gentiles. Sin Cristo en el corazón, usted y yo estamos condenados. Podemos ser las mejores personas, podemos hacer los mejores actos de ayuda a los demás, pero estamos bajo condenación. Juan 3:18 dice que no es el que cree, Juan 3:18, el que cree en el que no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en quién, en el unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree, vivo en este mundo, aquí, comiendo, gozando, disfrutando, ya está condenado a la vida eterna de fuego. Quiero que sepa eso, el que no cree. Y el que cree, desde aquí ya vamos disfrutando de los primeros frutos del reino celestial. Los primeros frutos, ¿qué es? Paz, amor, paciencia, gozo, bondad, benignidad. Son los primeros frutos. Solamente son los primeros frutos, porque falta lo mejor por venir. Miren, todos estamos esclavizados en el pecado, dominados bajo el pecado y bajo condenación eterna. Todos, sin Cristo, todos estamos perdidos. Miren, judíos y gentiles son culpables delante de Dios. Judíos y gentiles, todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Qué más? Miren, no solamente la culpabilidad es hoy por hoy. El Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, ya declara la culpabilidad. Miren lo que dice desde el verso 10 hasta el verso 17. Primeramente, desde el verso 10 hasta el verso 12, habla del pecado del carácter. ¿Sabe usted que carácter es diferente a la personalidad? Personalidad es con lo que nacemos, carácter es lo que adquirimos durante toda la vida. Miren, versos 11 y 12, dice, así está escrito. Aquí este es lo más específico. Dice, así está escrito, no hay un solo justo. Uno. No, ni siquiera que uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Verso 12. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. ¿Cuántos? No hay que uno. No hay ni siquiera uno. Verso 18. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Verso 18, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿De qué? Delante de sus ojos. Por eso no hay justo. Dice, como está escrito, no hay un solo justo. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que Dios es injusto en nuestras vidas? Muchas veces hemos creído. ¿Por qué me ha pasado esto? Dios, ¿por qué eres injusto conmigo? Estamos cayendo en injusticia, porque Dios es justo en todas sus decisiones, en todo lo que hace, en todo lo que decreta. Dios es muy justo. Miren, ahora, como está escrito, 1:7, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en ¿qué? En Roma, que han sido llamados a ¿qué? Ser ¿qué? Santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda ¿qué? Gracia y paz. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted y yo seamos ¿qué? Santos. Pero no significa que no pequemos, no significa que nunca hagamos nada malo. Significa, santo es que está consagrado a Dios y apartado para un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hacer ¿qué? A vivir como Él vivió, caminar como Él caminó, hablar como Él habló. Ese es el propósito, ser santos. Miren, no hay justo, no hay ni uno solo, no hay nadie. Usted no puede decir, yo soy mejor que los demás. No puede decir, yo no hago nada malo, porque todos estamos metidos en la misma circunferencia. Todos, usted, yo, todos estamos en lo mismo. Mire, Pablo sanciona el carácter interno. Es aquello que está dentro de nosotros, es aquello que nos atormenta y nos merma la vida. Eso es carácter. Mire, y se lo demuestra como en la conversación externa. ¿Se da cuenta? Mire, y se lo demuestra en lo que decimos.
Y a veces ese carácter sale con esas palabras agrias, ácidas, que muchas veces nosotros miramos y solamente decimos, Señor, y está en Cristo. Y va a la iglesia. Pablo sanciona eso. Y además, no solamente con la conversación, sino también se revela que con la conducta, con lo que explotamos, con lo que hacemos. No solamente lo interno, también es fuera. No solamente son las palabras, sino cómo hacemos. Miren, en 9 ocasiones Pablo, desde el verso 9 hasta el verso 20, Pablo nombra 9 veces, no hay uno, y todos, 9 veces. Está diciendo que la contaminación, que la corrupción es universal. Miren, no hay nadie. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? Verso 18, porque no hay ¿qué? Verso 18, ¿qué dice el verso 18? Porque no hay temor de Dios delante de ¿quién? De sus ojos. Porque usted y yo no tenemos ese temor reverente, ese temor que nos permite tenerlo a Dios sobre todo como lo mejor de nuestras vidas. Nosotros nos volvemos injustos. No entendemos, nuestra mente se cierra, empezamos a hacer lo que le desagrada a Dios. Justamente, ¿por qué? Porque no hay uno, ni siquiera uno, que haga lo bueno. Todos se han descarriado, todos se han corrompido. ¿Por qué? Porque no hay nadie que busque a Dios. Primeramente, el pecado del carácter. Segundo, versos del 13 al 17, algo en los que usted y yo hemos incurrido más de una ocasión. Versos del 13 al 17, del 13, perdón, al 14, 13 y 14, que dice, vamos a hablar acerca no solamente del carácter, sino del pecado de la lengua. Ese pecado que todos de una u otra forma hemos caído. Mire, dice, verso 13, su garganta es un sepulcro abierto. De su lengua salen engaños, veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Dos cosas muy fuertes hoy por hoy. Miren, verso 18. ¿Por qué su garganta es un sepulcro abierto? ¿Por qué de su lengua salen engaños? ¿Por qué dices de su boca salen maldiciones y amarguras? ¿Por qué? Verso 18. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque no hay temor, nosotros le damos rienda suelta a nuestra lengua. Porque no hay temor, nosotros hablamos primeramente y luego perdona. Eso no es correcto. Necesitamos pensar antes de hablar, porque las palabras se dicen fácilmente. Los efectos son los que no se pueden los efectos son los que no se pueden solucionar. Recuerden esta hojita. La podemos romper, le podemos hacer muchas cosas, pero nadie puede volverla a restaurar a su estado original. Nadie. Por eso es que habla ¿qué? Del pecado de la lengua. Miren, cuando utilizaba la palabra, si usted mira, dice su garganta es un sepulcro abierto, está diciendo, ¿cuántos de ustedes han disfrutado del mal olor de un animal que ha muerto sobre las calles, atropellado, o allá algunos días y está en proceso de descomposición? ¿Cuál es ese olor? Es un olor fétido, ¿no es cierto? Es un olor desagradable. Mire, el sepulcro está cerrado para ocultar ¿qué? Al cadáver de la vista y sobre todo ¿qué? De su mal olor. Pero dice, su garganta es ¿qué? Un sepulcro abierto. Aquí está diciendo que de su garganta sale todo ese mal olor que tiene en el corazón. Todas aquellas palabras que tiene que en su mente, en su dolor, sale todo porque es un mal olor. Así como una tumba no cerrada permite que salga todo el olor, un corazón no regenerado, un corazón
se abre para decir las palabras inmundas y las fétidas que hay dentro de su corazón. Pero todo eso necesita un evento para poderlo activar. No es que pasa abierto totalmente todos los días. Necesita siempre un evento. Gritamos porque nos provocan. Tenemos malos pensamientos porque nos provocan. Si tú no fueras así, yo no me portaría de esta forma. Si tú no hicieras esto, yo no me portaría así. Si mis hijos no fueran esto, yo no sería así. Eso es mentira. Eso es mentira. No es que nadie saca lo que está dentro de mí. Yo decido sacarlo. ¿Por qué? Porque en mi corazón dice, ¿por qué? Porque no soy justo, no hago nada bueno. Todos se han corrompido, todo se ha descarriado, no hay temor de Dios delante de mis ojos. Verso 18, ¿por qué? Porque no hay temor delante de mis ojos. Por eso cuando yo hablo, sale de mi corazón todo ese mal olor, toda esa podredumbre de pecado. Miren lo que dijo Jesús a los fariseos, a los que mejor se creían en aquel tiempo. Mateo capítulo 12, versos 34 al 35. Esto les dijo Jesús a los fariseos, a la élite religiosa de aquel tiempo. Dice, ¿qué le dijo? Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Verso 35, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, ¿de qué? De su maldad, saca ¿qué? El mal. Y no les dijo cualquier cosita, les dijo camada de víboras. De lo malo, de la abundancia que hay en su corazón, habla su boca. De la abundancia del corazón. Si usted tiene un corazón regenerado por el Evangelio, regenerado por Cristo, ¿qué va a salir de su boca? Palabras de bendición, palabras de amor, palabras de conciliación unos con los demás. Pero si no está ese corazón gobernado por el Evangelio, gobernado por la palabra, ¿qué va a salir de esa boca? Palabras maldientes. Su garganta es como un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Mire, usted y yo podemos estar en la iglesia, podemos ser salvos, pero si la palabra no está regenerando nuestro corazón continúa con nuestro mismo vocabulario, nuestro corazón continúa, nuestra lengua continúa diciendo lo mismo, nuestro carácter es torcido, agrio y amargado, si la palabra no está regenerando nuestro corazón. Mire, su boca está llena de ¿qué? De maldiciones. Su boca está llena de maldiciones. Maldición es hablar mal de alguien más o decir mal de alguien más. Y hay dos formas. Una, la forma directa. Tú, y se lo dice de frente. La otra forma es el cuchicheo. ¿Sabes lo que está pasando? Oye, si tú supieras lo que es el hermano Nietzsche, si vieras lo que es como ser. Y empezamos a cuchichear en voz baja. ¿Por qué? Porque no hay paz, no hay justicia de su corazón. Puede estar en la iglesia 100 años, puede estar así como Matusalén 960 años, pero si la palabra no está regenerando nuestro corazón, siempre vamos a estar aquí. Dice maldiciones y amargura. La maldición grita, la amargura es lo que yo siento, lo que yo llevo en mi corazón, lo que yo vivo en mi corazón, nada más. Eso lo sé yo y a quien yo decido decírselo. Si supieras cómo son, si supieras lo que hacen los cristianos, y cristianos puede ver, murmurando su evangelio para los demás. El Antiguo Testamento dice y da testimonio de que nosotros somos pecadores desde los inicios. La generación ha sido pecadora desde los inicios. Miren, el pecado primeramente del carácter. Número 2, el pecado de la lengua, versos del 13 al 14. Y sigue, el pecado de la conducta humana, versos del 15 al 17. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versos del 15 al 17. Veloces son sus pies para ir
a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen ¿qué? La senda de la paz. Y termina diciendo, verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren, primeramente, un carácter difícil. Segundo, una lengua que puede llevar la información. Y tercero, unos pies que acompañan ¿a qué? A la amargura y a qué más, a la amargura y a las maldiciones de esa lengua. Miren, primeramente dice, dejan ruina y miseria, ruina y miseria. Pero lo que me llama la atención de este texto, en el verso 17 dice, y no conocen la senda de paz. ¿Por qué? Porque no hay el temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. Por eso gritamos. Por eso nos amargamos. Por eso maldecimos. Por eso no tenemos paz. Paz no es que no hay problemas. Paz no es que no hay dificultades. Paz es que yo estoy atribulado, que yo estoy en medio de 1000 problemas. Paz es Cristo diciendo, Padre, si es posible de mí, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿quién? La tuya. Paz es decir, estar en la cruz y decir, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Eso es paz, es estar metido en medio del problema y poder adorar a Dios. Paz es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso significa que yo puedo vivir con Cristo en lo bueno, en lo malo, en la tristeza, en la alegría y en la enfermedad, en la riqueza. Paz es decir, estoy tranquilo frente a ¿qué? A todas las adversidades de la vida. Eso es paz. Si me gritan, ¿por qué yo tengo que explotar? Eso significa que no hay paz en mi corazón. Si viene alguien y me habla mal de mí, y si yo voy y rapidito lo confronto, pero de la peor forma, le digo, es que tú me dijiste esto, y tú hiciste esto, eso no es paz. Paz es, ya hablaron de mí, e ir y ser una persona de unión, que conserve la amistad antes que la discordia. Eso es paz. Dice, si usted mira, dice, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. Ruina y miseria. Y además de eso, por donde ellos van, dejan dolor, dejan sufrimiento, dejan angustia, dejan quebranto, dejan dolor, dejan de todo por donde ellos van. ¿Qué más dice? No conocen el camino de paz. Miren lo que dice Jeremías. ¿Qué dice? Curan por encima ¿qué? La herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay ¿qué? No hay paz. Tratan de vivir en apariencia, de sonreír con quienes sonríen, de estar todo bien, todo excelente, pero en realidad por dentro no hay paz. ¿Todo por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque no hay reverencia de Dios delante de sus ojos. Si hubiese esa reverencia, nosotros fuéramos personas de paz, que estamos uniendo a los hermanos. El hermano pecó, el hermano hizo esto, y mi trabajo no es y decirle lo mal que está haciendo, sino decirle, necesitamos reconciliarte con Dios. El libro de Gálatas dice, ustedes que son espirituales, que vayan y que reconcilien. Pero cuidado, no vaya a ser que caigan en algo peor. Nosotros, la paz te invita a reconciliar, la paz te invita a unir, la paz te invita a generar ese ambiente de tranquilidad, aun cuando hay hostilidad. Eso es paz. Miren. Y termina diciendo, no hay el pecado el pecado peor de todos es que no hay temor delante de nuestros ojos. El temor, la verdad condicional espiritual del hombre,
se puede ver claramente cuando la vida se pone difícil. El propósito de lo malo es sacar todo eso que hay en nuestro corazón. El propósito de los tiempos difíciles es saber realmente en quién confías. El propósito de alguien te agravia es saber cuánto confías en el perdón de Dios. Es el propósito. Dice, mire, el temor de Dios, conforme a los principios bíblicos, el temor de Dios es reconocer su majestad, su poder y su santidad. Eso es el temor de Dios. Eso es el temor de Dios. Mire, el temor de Dios es tomar la decisión de vivir una vida agradable a Cristo. Pase lo que pase afuera, digan lo que digan afuera, nosotros tenemos que agradar a Cristo. Esté la situación económica que esté, nuestro propósito es agradarle a Cristo. No hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, se va la paz. Cuando no hay temor de Dios, la lengua se le van los frenos. Cuando no hay temor de Dios, el carácter se vuelve insoportable. Y cuando no hay temor de Dios, nos volvemos injustos delante de Dios. Primeramente, la culpabilidad de los judíos y gentiles es universal. Verso 9. El Antiguo Testamento es testigo de la corrupción del judío y del gentil. Versos del 11 al verso 17. Y número 3. La ley no salva ni a judíos ni a gentiles del pecado. Nosotros conocemos un montón de casos que dicen, predican y practican que las buenas obras pueden llevarnos al reino de los cielos. Que por vivir en la ley podemos agradar a Dios. Conocemos un montón de iglesias o de grupos religiosos. Miren, Romanos capítulo 3, versos del 19 al 20 dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. ¿Para qué? Para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Por lo tanto, desde el verso 9 hasta el verso 19 llega la conclusión. Por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exigen la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de del pecado. La ley no salva a nadie. La ley no pone en el reino de los cielos a nadie. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestro pecado. La ley en el Antiguo Testamento se ocupaba de la apariencia exterior. Por eso eran multitudes de sacrificio. Pero el corazón era diferente. La gracia se ocupa de transformar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que salga lo mejor de nosotros. Cristo nos transforma de adentro hacia afuera. No es solo apariencia. Ahora, para que yo sepa si realmente he sido regenerado por el Evangelio, tengo que preguntarme, número 1, ¿cuánta gracia estoy dando a los demás? ¿Cuánto estoy permitiendo que ellos se equivoquen y yo los sigo tratando con amor? ¿Cuánta misericordia estoy teniendo con aquellos que se equivocan? Que les estoy permitiendo, repitiendo y enseñando una y otra vez. ¿Qué más? ¿Cuánto estoy dispuesto a perdonar? ¿Cuánto? ¿70 veces 7? ¿O estás en lo mismo y me vienes a pedir perdón? La evidencia de la gracia es que yo tengo esa capacidad de perdonar, esa capacidad de ser una persona que haga vínculos de unión unos con otros. En conclusión, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y el propósito de la ley es
hacernos conscientes de nuestro pecado. Si yo no estoy en la gracia de Dios, verso 19 dice, los que están bajo la ley quedan convictos delante de Dios, son prófugos delante de Dios. Y entonces ellos van a dejar que ruinas, miseria, porque no conocen la senda de la gracia, la senda de la paz. Quien escoge desobedecer a Dios se somete a su justicia. Quien tiene a Dios, quien teme a Dios, escoge obedecerle, someterse a Él, repudiar el pecado. Lo hace por amor y por respeto al Dios Todopoderoso. Quien decide estar con Dios, el libro de Mateo dice, o estás conmigo o estás en ¿qué? En contra mía. Si hoy no hay el temor de Dios, estamos en contra de Él. Si no tenemos paz, estamos en contra de Él. Si nosotros por donde caminamos, con quien hablamos, dejamos ruinas y miserias, estamos en contra de Él. Si nuestra lengua murmura, si nuestra lengua maldice, si nuestra lengua hay engaños, estamos en contra de Él. Si nosotros nos creemos mejor que los demás, nos creemos más importantes que los no creyentes, estamos en contra de Él. Miren, si nosotros no somos justos, no buscamos a Dios, nos estamos descarriando, nos estamos corrompiendo, estamos en contra de Dios. O estamos con Él, o estamos en ¿qué? En su contra. Y lo peor que es caer en manos del Dios viviendo. Porque Dios sabe Dios sabe corregir muy bien a sus hijos. Yo corrijo al hijo, pero al que no está siendo corrigido, el que no está siendo corregido por Dios es un huérfano, no tiene padre. Solo Dios corrige ¿a quién? A sus hijos, a sus hijos. Si usted y yo no estamos siendo corregidos por el Señor, pregúntese, ¿por qué mi padre no me está corrigiendo? Algo pasa. La persona temerosa de Dios es reverente a Él, busca su dirección en todo momento y vive conforme a su voluntad. La persona temerosa de Dios es reverente a Él. Señor, tú tienes el control de todo. Tú sabes cuál es tu propósito. Reverencia a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, engrandece el nombre de Él. Busca la dirección en todo momento a través de la palabra. Busca la dirección, lo que quiere que yo haga. Y se fundamenta su precepto reverencial. ¿Cuándo qué? Cuando la palabra es autoridad. Porque una cosa es decir, Señor, tú eres mi Salvador. Y otra cosa es decir, tú eres mi Señor. Es Salvador de todos. Pero muchas veces no queremos que sea nuestro Señor, porque el Señor ordena, el Señor dirige, el Señor cuida. Pero está bien que Dios es nuestro Salvador. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos inclinado ante la grandeza de Dios? ¿Cuántas veces hemos glorificado su nombre? ¿Tenemos realmente el temor de violar sus mandamientos? ¿Tenemos realmente el temor de ensuciar su nombre? Nuestro carácter está glorificando a Dios con toda nuestra casa. Nuestra lengua está siendo de bendición, o simplemente es ese látigo de fuego que está destruyendo a nuestro pueblo. Nuestra conducta, las 24 horas del día, están glorificando a Dios, están revelando ese temor reverente. Recuerde que nosotros no vamos a tener ningún argumento delante de Dios, porque estamos sin defensa alguna. El único que nos defiende es Cristo. Vivamos para Él, muramos para Él y siempre seamos de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque sabemos que muchas veces hemos actuado como injustos, aunque somos justos delante de ti. Muchas veces, Padre, nuestra boca ha sido injusta, nuestros pensamientos injustos, nuestro trato injusto, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos
ensuciado tu nombre, hemos pisoteado tu gracia, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, en este día a poder hacer bien las cosas delante de ti. Padre, perdóname, porque no te estoy glorificando. Padre, perdóname, porque mi boca está ensuciando tu gracia. Padre, perdóname, porque mi conducta está siendo de deshonra, está siendo de vergüenza para ti, Señor. Oh Dios, no quiero dejar ruinas, no quiero dejar daños por donde yo vaya. Yo quiero ser de gloria, de honra para tu nombre, y que todos puedan proclamar de que tú eres mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por este día. Te dejamos el resto de la semana en tu nombre. En nombre de Jesús, amén. Gracias, mis hermanos.